Hola. En esta práctica 2, lo que ustedes van a hacer es, en primer lugar, importar datos de redes reales para su análisis y, en segundo lugar, utilizar las herramientas vistas esta semana en la parte teórica, es decir, en centralidad de los nodos, para comenzar a hacer análisis de las redes y empezar a extraer información de ellas. ¿Sí? Para ello, eh, les empiezo comentando que ya hay un GitHub. Sí, no está en construcción, pero ya hay un GitHub en donde al menos pueden encontrar repositorios con redes, con datos de redes reales. ¿Sí? Entonces ustedes pueden echarle un ojo, se están agrupando por temas y demás. ¿Sí? Particularmente hoy yo voy a usar este que se llama Network Repository, que tiene una buena cantidad de temas para que ustedes puedan descargar redes. Sí, me voy a meter a la primera, redes sociales animales. Y eh, para, este, para esta práctica les recomiendo agrupar esta columna, se refiere a V, el número de vértices, ¿sí? Está el número de enlaces. Les recomiendo ordenarlos de mayor a menor y buscar una red de cientos de nodos. ¿Sí? En esta práctica vamos a empezar a visualizar con networks. Y como no es un software o un programa hecho para la visualización, especializado para visualización, si agarran una red demasiado grande, se les va a consumir toda su RAM, va a tardar mucho. Entonces les recomiendo una red de cientos de nodos, la que quieran, pero de cientos de nodos. Lo único que tendría que hacer es pegarle, picarle, descargar el zip. Y aquí simplemente lo voy a abrir para decirles que dentro de la carpeta comprimida va a venir en este repositorio un README que ustedes van a ignorar y un archivo que puede ser TXT, puede ser Hs o puede ser de cualquier extensión, pero es el que trae la información. Eso es importante que lo extraigan y lo guarden en algún lugar de su computadora y que identifiquen ese lugar. A partir de ahora voy a suponer que están trabajando en Jupyter, ¿sí? Directamente aquí perdón, no en Jupyter, en Collaboratory, en Colab, en Google Colab. Al final les voy a hacer la aclaración de qué tendrían que hacer distinto para el caso de Jupyter, aunque también lo voy a mencionar sobre la marcha. Como siempre vamos a importar nuestras paqueterías, networks, como NX. Vamos a importar NumPy por si lo necesitamos. Y vamos a importar matplotlib pyplot como PLT según la convención. Y vamos a importar una paquetería especializada en análisis de datos que se llama Pandas. Si se van a dedicar a esto de redes, análisis de datos, ciencia de datos, redes neuronales, todas esas cosas, Pandas va a ser de mucha utilidad para ustedes, se lo van a encontrar mucho. Lo vamos a importar como PD y solo si están en Colab van a importar una paquetería que se llama de Google Colab. De hecho, tenemos que ponerlo así porque solo nos interesa una carpeta. From Google Colab, import files. ¿Sí? Esta va a ser, esta es una función que nos permite subir y bajar, cargar y descargar archivos a la computadora virtual en la que estamos trabajando aquí en Colab. Entonces ya lo corremos y, insisto, este paso solo aplica si están en Colab. Vamos a utilizar de la familia de funciones que están en files, una que se llama upload. Y eso lo que les permite es abrir un navegador de ventanas. Yo me voy a ir donde guardé el archivo previamente descargado, ¿sí? Que está en mi carpeta, disculpen ustedes, aquí en Dropbox. Aquí hay una carpeta que se llama, ustedes pueden navegar en su computadora, pero que se llama curso redes. Y aquí es ese que yo ya había bajado que se llama CA NetScience MTX. Y esto
la salida de esta celda es donde guardó el archivo en su computadora virtual. Esta sería la ruta de ese archivo, ¿sí? Lo siguiente, y es una recomendación, una cuestión de estilo, voy a guardar esa ruta, ¿sí? A partir de aquí ya es equivalente si están trabajando en Colab o si están trabajando en Jupyter o en código directo en su computadora, ¿sí? Esta ruta sería la ruta de su computadora. Podría ser home, ¿sí? En mi caso Carlos, ¿sí? Documentos. Esa sería la ruta en donde está el archivo en su computadora, ¿sí? Pero aquí simplemente pongo el nombre porque porque aquí lo guardo, estoy en la carpeta de trabajo y ahí lo guardo, ¿sí? Y de ahí vamos a utilizar una función de pandas que se llama read CSV, que es la función que les permite leer cualquier archivo de texto, ¿sí? Por lo regular van a ser datos estructurados, ¿sí? En columnas y filas y cosas así, ¿sí? Por lo pronto, les recomiendo como siempre entrar, googlear esto, read CSV, para ver todos los parámetros que utiliza, todos los argumentos de la función, pero por aquí vamos a utilizar solo unos cuantos que son los necesarios para el análisis de las redes al nivel al que lo estamos haciendo ahorita. El primer argumento es la ruta o la cadena en donde está ubicado el archivo que quiero abrir. Y este otro argumento que voy a utilizar es nrows, ¿sí? Que es el número de filas del archivo que quiero utilizar. ¿Por qué utilizo esto? Porque por lo regular pueden ser archivos muy grandes y si yo los abro puedo consumir parte importante de mi red, de mi RAM si estoy trabajando en un notebook, ¿sí? Y en un principio vamos a utilizar más parámetros que dependen de algo, de cosas que vamos a analizar a partir de un primer vistazo del archivo. Por eso es que para que no tarde tanto, yo solo voy a leer 10 líneas del documento, ¿sí? Y como ustedes ya pueden darse cuenta, el encabezado y la primera fila inician con un signo de porcentaje. Y de ahí en adelante vienen los que parecieran ser los datos, números separados por distintos números separados por un espacio, al parecer. De ahí yo ya puedo deducir que que las primeras dos líneas las debo ignorar porque son datos, información acerca de la red que están trabajando. De hecho, este signo de porcentaje es el que se utiliza en LaTeX para ignorar esa línea, ¿sí? Todo eso ya nos da pistas y tenemos por eso que echar este primer vistazo. Para ignorar esas dos primeras filas y quedarme solo con los datos, vamos a utilizar esta función que se llama skip rows. Que significa brincarse líneas, me voy a brincar dos y bueno, al menos esas dos ya no aparecen. Pero ahora, ¿qué problema tenemos? Estos que parecían ser los primeros datos, 2,1, luego 3,1, luego 4,1, no nos recordemos de qué estamos hablando de redes, y si esto es un archivo que nos describe una red, presumiblemente son los nodos. Entonces esto es un enlace que entre el nodo 2 y el nodo 1, luego entre el nodo 3 y el nodo 1, 4 y 1 y así en adelante. Lo que está ocurriendo es que la primera fila de datos, que era este 2,1, lo está tomando como el encabezado de la tabla. Y eso es una configuración que trae por default la función readCSV, pero se lo podemos quitar con el argumento header, que es la línea que vamos a tomar como encabezado de la tabla. Y si yo le pongo ninguno o none, ya la columna le llamó 0 y ya no tomó la primera línea como el encabezado. Sin embargo, esto ya nos permite ver que está tomando una sola columna y en realidad tenemos dos datos por cada fila, es decir, dos columnas. Para ello, y eso depende de la estructura del archivo que hayan descargado, ¿sí? En este repositorio por lo regular vienen en este formato y es un nodo, espacio, otro nodo. Cada fila es un nodo, espacio, otro nodo. Aquí, por ejemplo, tenemos el nodo 113 y luego viene un espacio y luego viene el nodo 1, ¿sí? Entonces, esto ya nos permite ver que en este archivo el separador
lo que le va a indicar a cada fila que separe un dato de otro va a ser una cadena alfanumérica, una cadena de caracteres dada por un espacio. Si yo corro esto así, ya tenemos dos columnas, la columna 0 y la columna 1, y entonces la columna 0 es el nodo origen o uno de los nodos, y la columna 1 es el otro de los nodos, y entonces ahora sí cada fila es un enlace. Ya tengo configurada mi función para que lea este archivo. Sea cual sea el archivo que ustedes descarguen, van a tener que hacer una primera inspección para ver cuál es el separador. A veces es un tabulador, ¿sí? A veces va a ser una coma, o a veces va a ser cualquier otra cadena de caracteres, pero en este caso es un espacio, y en Network Repository es un espacio por lo regular. Ya que tengo todo hecho para la configuración hecha para el análisis de este archivo en particular, ya puedo yo comentar esta fila. Comentando esta fila, ignorando esta fila, ya no va a leer solo las primeras 10 líneas, sino que va a leer todo el archivo completo, ¿sí? Y de una vez, esto que es una tabla, esto es un objeto que se llama DataFrame, un objeto de pandas que se llama DataFrame, que esencialmente es una tabla, ¿sí? Casi como una tabla de Excel, sin embargo tiene muchas funciones y muchas propiedades que sirven para el análisis de datos y es muy poderoso. Pero aquí solo vamos a utilizar esta tablita, ¿sí? Y lo voy a guardar como en una variable llamada datos. Y entonces, cada vez que yo escriba datos, ya tengo todos los datos. Son 914 filas, es decir, 914 enlaces, ¿sí? Que son una pareja de un nodo con el otro nodo. Particularmente ahora, estos data frame de pandas los puedo utilizar directamente para generar una red de networks, ¿sí? Esto mediante una función de networks que se llama from pandas. Le voy a picar el tabulador para que me recomiende aquí las funciones que existen. Y hay dos funciones, from pandas adjacency o from pandas edge list. Si en un caso le podemos meter una tabla que sea una matriz de adyacencia, como las que vimos en la primera semana, o una lista de enlaces. Estamos hablando aquí de una lista de enlaces, y por eso from pandas edge list le tengo que meter el data frame de pandas, o sea que yo lo guardé aquí arriba, que es datos, y le tengo que meter dos argumentos más. Uno es el source, ¿sí? Que es el origen o la fuente de cada enlace, ¿sí? Y yo aquí le tengo que meter la columna correspondiente al enlace inicial, perdón, al nodo inicial de cada enlace. Y en este caso simplemente es la columna 0. Así les puso 0 y 1 como por default, ¿sí? Y el otro argumento que necesitamos es el argumento target o el destino o el final de cada uno de los enlaces. Y es la otra columna, en este caso la columna 1. Si tuvieran una tabla con más columnas, necesariamente tendrían que indicar una de origen, una de destino. Por ejemplo, en Network Repository van a tener muchas redes con pesos o con multienlaces. En tal caso van a tener tres columnas, la 0, la 1 y la 2. ¿Sí? En un primer momento tendrían que ponerle el origen y el destino como en las columnas 0 y 1, aunque tuvieran más de una columna E. ¿Sí? Y esto, si lo corro así nada más, ahorita puedo porque está ligerito, ya me genera una gráfica, ¿sí? De la clase graph dentro de las clases de networks, ¿sí? Y esto lo voy a guardar como G. De aquí ya podrían dibujar la red. Entonces esto sería una primera aproximación ya a una red real, no una red construida mediante un bucle o a mano, sino que esto ya es una red real que en el caso de Network Repository podrían irse aquí abajo a los metadatos y ver qué tipo de red de qué tipo de red se trata. Esta con la que yo estoy trabajando, que se llama SEA NetScience, es una red
de coautores en ciencia de redes. O sea, son muchas personas, cada nodo es una persona que publicó un artículo de ciencia de redes con algún otro autor, entonces cada enlace es un artículo en común que tienen dos autores. ¿Sí? Recuerden ustedes algunos argumentos de la función draw, como por ejemplo node, lo voy a poner aquí arriba para que me los complete, node size, ¿sí? Y le voy a dar por ejemplo un node size de 100. Voy a Y entonces ya estaban muy encimados antes, aquí ya se alcanzan a ver las líneas. También pueden jugar con Node Shape, ¿sí? Y por ejemplo le puedo poner un S si queremos que sean cuadrados, ¿sí? O triangulitos o como sea. Ustedes pueden explorar este tipo de cosas y también Node Color y lo pueden poner red. Y entonces ahora los nodos van a ser rojos y van a ser hasta ahora esto sería lo primero, pues, que elijan ustedes una- un conjunto de datos que les gusten, que les atraigan, que tengan más o menos del orden de cientos de nodos, ¿sí? Viéndolo ahí en la información que pueden ver en el repositorio y que lo carguen. Este sería el modo de cargarlo. ¿Qué cambia entonces si están trabajando en Jupyter? Y con eso cerramos este video, que ustedes no tendrían que utilizar esta función upload, ¿sí? Sino que tendrían que determinar la ruta en donde están trabajando y de ahí en adelante todo es lo mismo, ¿sí? Entonces, en el siguiente video lo que vamos a hacer es la, el análisis y la aplicación de los contenidos que vimos en la parte teórica.